en el Santo Evangelio se llaman el tema de los celos. ¿El tema de qué? Alce la mano a los que son celosos. Ninguno, entonces nadie siente. Todos en algún momento tenemos celos, a veces enfermizos, a veces naturales, o a veces porque son situaciones que nosotros sentimos complejo frente a las realidades de otras personas, porque nos comparamos con los demás. Vamos a detallar la palabra de Dios. Dice que el Señor bajó de la nube. El pueblo de Israel, camino a la tierra prometida, guiado por Moisés, Moisés le decía al Señor que le acompañara porque se sentía solo. Y él siempre aparecía una nube que los acompañaba y que los conducía. Recordemos que cuando el Señor se transfiguró delante de los discípulos, dice que desde lo alto se escuchó desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Es decir, que la nube viene a ser un signo de protección. Dios baja de esa nube, digámoslo así, y habla con Moisés. ¿Por qué con Moisés? Pues porque Moisés, digámoslo así, el Señor lo elige para que haga signos y prodigios, pero no es Moisés, es Dios quien habla a través de Moisés. Y Moisés se sentía un poco ya desgastado por las caminatas, por las predicaciones, por lo que tenía que hacer, porque el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz y siempre Moisés aclamaba a Dios que le escuchase sus oraciones, y el Señor, pues, digámosle así, les da el maná en el desierto, le da los huevos de las codornices. Moisés le pide agua al Señor y toca allí la roca de la fuente Meribá. Luego las culebras están comiendo a la gente. Luego Moisés hace en esa oración que hagan un estandarte, es decir, que Moisés tenía una comunicación profunda con Dios y Dios siempre lo escuchaba. Y recordemos aquel bello episodio que sucede en la zarza ardiente. De esta manera, Moisés le pide al Señor esto y el Señor se los concede, y le concede el Espíritu de Dios, el Espíritu que da vida, es lo que le va a conceder el Señor a 70 ancianos. ¿A cuántos ancianos? En los Hechos de los Apóstoles encontramos que los discípulos no daban abasto para predicar y para atender las necesidades, y ahí es cuando eligen a los diáconos para que los diáconos también se encarguen de suplir de alguna manera lo que estaban haciendo los apóstoles, y los apóstoles se dedicaran a predicar, es decir, que estos diáconos iban a atender las viudas, iban a distribuir los bienes, en fin, porque el Señor se vale de nosotros. Dios se vale de nosotros como un instrumento para que nosotros prediquemos, evangelicemos, y no solamente le dejemos la tarea a los sacerdotes, los obispos, sino que usted también puede cooperar con la evangelización. Les da entonces ese espíritu, y allí ¿para qué? Para que ellos profeticen. En el campamento, es decir, en el lugar de encuentro, porque el campamento y la tienda donde los judíos se reunían era para celebrar algún acontecimiento o para encontrarse allí, como se llamaba en el Éxodo que aparece, la tienda de campaña donde ellos se encontraban. Y allí habían dos ancianos, uno que se llamaba Eldad y Medad, y estos también habían recibido el Espíritu, pero ellos no estaban haciendo la tarea con los otros grupos, es decir, con los otros que habían recibido. Estos dos habían quedado como aparte, y ellos también comenzaron a hacer la tarea que Dios les había encomendado. Y aparece un muchacho y va y le dice a Josué le dice a Moisés que le impidan a Eldad y Medad ir a predicar, ir a profetizar, porque no estaban con ellos. Moisés
les responde: ¿es que están celosos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu para ir a profetizar. ¿Moisés sintió celos? No, ¿o sí? La palabra de Dios dice que no sintió celos. Vamos a tocar el tema, algo de los celos, ¿cierto? Los celos es un sentimiento, una cosa emocional que usted vive, y viviendo los celos, ¿por qué se viven los celos? Porque usted, bueno, el Padre también seguramente, se siente inferior a los demás, porque los celos significa que usted puede perder algo en un abandono que ha tenido, y por eso sentimos estos celos de poder cobijar, de poder abrazar o de poder rodear a la persona que está con nosotros para que esta persona no se vaya y nos abandone, y yo entonces me vuelvo una persona inferior, me vuelvo una persona que dependo del otro, me vuelvo una persona que siempre lo que yo hago tienen que validarme los demás. Por eso nosotros entonces sentimos celos, vuelvo a decir, porque nos sentimos inferiores a los demás. Porque usted se siente inseguro de lo que va a realizar. Fíjese que si una mamá se sintiera insegura de hacer una comida, ¿qué pasaría? La comida, pues sí, le quedaría salada, se ahumaba, en fin, le quemaría la carne, los huevos se les tostaría, bueno, en fin, si se sintiera insegura una mamá de hacer una comida, pues no lo puede hacer de la mejor manera. Si una persona que es profesional, un médico, un abogado, arquitecto, o en fin, se sintiera insegura o inseguro de su profesión, pues no le iría bien, ¿cierto? Es como si al padre Inter le diera miedo salir aquí a predicar, ¿no? Es el ejercicio que hacemos de la prédica, de las homilías, de exhortar, de preparar. Es decir, y si yo me sintiera inferior a los demás padrecitos, entonces yo saldría aquí todo achicopalado, todo carizbajo a predicar, ¿no? Es decir, porque es que es lo que yo realizo y esto me tiene que a mí dar una seguridad. Porque cuando usted está inseguro y siente una persona que está a su lado y le da seguridad, usted dice, sí, yo puedo y emprendo esto. ¿Por qué, queridos hermanos? Pensemos nosotros cuántas veces nos hemos sentido inseguros, nos hemos sentido como una cucaracha, es decir, que no valemos nada, o como una hormiga, que somos unas personas diminutas frente a los otros. Claro, puede ser que nosotros, personas que tienen delirio de grandeza, que son narcisistas, es decir, que con ellos comenzó la creación del mundo, piensan que sin ellos no se puede hacer nada, pues eso es otra cosa, porque yo ya me siento prepotente y arrogante frente a los demás. Pero también existe algo que se llaman los celos ocultos. Y los celos ocultos son los que yo percibo para mí, pero no los manifiesto. Entonces siento celos porque una persona juega bien, porque canta, porque una persona le dio bien en su trabajo, porque estudiamos la misma carrera y esta persona ha sido profesional, tiene casa, tiene un montón de bienes y yo no tengo nada. ¿Y es por qué? Porque muchas veces uno en su inseguridad no le permite avanzar ni proyectarse a lo que debe realizar. ¿Qué tal que Moisés se hubiese sentido inseguro de predicar y llevar al pueblo de Israel? ¿No lo habría hecho? ¿Qué tal la Santísima Virgen María se hubiese sentido una cosa muy diminuta? Pues no había aceptado llevar en su vientre a Jesús y haber aceptado lo que el Señor le estaba diciendo. Si Jesús se hubiese sentido inferior a los demás, pues no hubiese enfrentado a quienes, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, porque sentía miedo, porque no era capaz.
¿Se le dio miedo? No. Todos los santos a los cuales nosotros conocemos lo hicieron con ahínco, con berraquera. ¿Por qué? Porque se sentían seguros de sí mismos. Y cuando usted se siente inseguro, pues revise su vida, porque ¿qué sucede? Muchas veces en la inseguridad he sido rechazado, he sido discriminado, he sido desplazado, y por eso yo me siento una persona insegura dentro de las cosas que estoy realizando. Revísese. Mire su vida, a ver en qué momento usted se siente en ese momento en que no es capaz de avanzar en su vida profesional, en su proyecto de vida, en la vida matrimonial, porque usted se siente ahí poca cosa. Pero también hay los celos que se manifiestan. Y esto se da muchas veces en preguntar. Y entonces cuando preguntan, dice, esa persona que ha dicho de mí, esa persona porque es así. Mire, pero es que esa persona yo le veo en esta circunstancia. Eso generalmente son los celos enfermizos que manejan las parejas y se enferman, y cuando son celosos se vuelven paranoicos. ¿Cómo se vuelven? Es decir, que montan películas, montan novelas y montan muchas circunstancias en esta cabecita, en este cerebro que piensa tanto, que se maquina cosas tan negativas de los demás y comienza a maquinar y comienza a preguntarle, oiga, ¿usted que es amigo de mi esposo salió a tomar merienda con tal persona? Mi esposo acompañó al Transmilenio a tal persona, y usted comienza a enfermarse y comienza a preguntar, y es porque usted se siente inseguro o insegura de perder a su esposo, a su esposa, porque siente que lo van a abandonar y porque usted entonces siente que está perdiendo algo. Eso es la inseguridad que muchas personas manifiestan. Y en las relaciones de pareja, esto sí se da y sí se pregunta tantas cosas, ¿no? Entonces ya han cogido el resabio, la manía de estar llamando al esposo cada 5 minutos. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Mándeme una foto, mándeme la ubicación, le voy a hacer una videollamada. ¿Y por qué hace esto? Porque se siente inseguro. Usted no tiene que mendigarle amor a nadie. A usted lo quieren así como es, feo, fea, gordo, como sea. Así lo quieren a uno, y así es la vida. Uno no tiene que irse allá a doblegar. Ay, quiérame, ámeme, mira como yo sufro, mira que no puedo dormir si no pienso en ti, mira. Se va a rebajarse en su vida, y por eso entonces las personas tienen baja autoestima. Y muchas personas se doblegan frente a los demás. Y cuando usted tiene una baja autoestima, usted no se ama, no se quiere como usted es, con sus defectos y con sus cualidades. Mírese al espejo, diga, uy, qué bonito, qué bonita amanecí hoy, mira cómo me siento con este rostro. Muchos quisieran tener esta sonrisa, muchos quisieran tener estos ojitos que yo tengo, pero Dios me los ha dado, porque Dios cuando me creó pensó en la belleza en mí. Quiérase, ámese, arréglese. Usted no se arregla para los demás, usted se arregla porque se ama. Usted empetuna sus zapatos, se maquilla, se echa labial, se echa esmalte en las uñas, porque es que usted se ama y se quiere. Y si los demás lo ven a usted bien arreglado, bendito sea Dios. Y es que usted no se arregla para que lo vean y lo ensalcen. Claro, a algunos se le van los ojos cuando las personas se peinan o se arreglan o se ponen alguna pinta, se le van los ojos. Pero usted lo hace es porque se ama a sí mismo, y porque cuando uno se ama siente la seguridad en sí mismo. Claro, a veces le dan nervios a uno, a veces siente ciertas cositas que le palpitan a uno, pero eso se va. ¿Se va cómo? A través de la oración, y se va a través de que usted se valora como persona, porque Dios nos dio la dignidad de hijos de Dios, y eso es grande y es majestuoso lo que nosotros tenemos. Queridos hermanos, no sientan celos por otras personas.
No se compare. Usted tiene lo suyo. Dios le ha dado sus cualidades propias que otra persona no las tiene. Usted tiene su marca. Usted tiene su plus. El problema es que no sabe ni cuál es su marca, ni cuál es su plus, ni qué es lo importante que usted tiene en su vida y que usted no reconoce sus cualidades que Dios les ha regalado. Por eso muchos mantienen arrodillados frente a los demás. Así que hay que sentir celos, pero no celos enfermizos. Hay que buscar siempre superar de nosotros aquellas cosas que no nos hacen bien. Bueno, vamos al Evangelio, ya nos queda una hora para seguir la Eucaristía. Como no vino mucha gente, entonces ustedes van a escuchar por los que no vinieron. No, mentiras. En el Evangelio encontramos lo mismo que Juan le dice a Jesús: Maestro, mire, hemos visto que unas personas están echando demonios en tu nombre. Fíjese, están sacando espíritus inmundos otras personas y le dicen que se lo van a impedir, es decir, que los quieren callar. ¿Los quieren qué? Y muchas veces cuando usted regaña a su hijo o a su hija, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Dígalo, ¿lo quieren callar? Cuando usted es una persona que tiene unos parámetros en su casa y que ha marcado una normatividad dentro del contexto y usted comienza a reclamar, ¿qué le dice? Cállese, qué intensa, qué intenso, esta cucha siempre jodiendo, este cucho mírelo. ¿No responden así? ¿Y usted qué dice? Ay, sí, pobrecito, mi niño, chiquito, le doy un abracito. Pierde la autoridad plena que usted tiene sobre sus hijos. Por eso dice el Señor en el libro del Eclesiástico que el papá y la mamá tienen que ser respetados y que con eso abundará sobre la prole. Nunca, queridos hermanos, usted tiene que callarse. ¿Tiene que qué? No hay que callarse, hay que decir siempre la verdad. Tantas personas que buscan silenciar, cuántas personas que buscan callar porque usted predica, porque usted dice las cosas que no le gustan. Claro, esto hay que hacerlo con caridad cristiana, hay que hacerlo sin herir susceptibilidades, porque ya los niños y los jóvenes son muy susceptibles. Usted le alza la voz y ya se deprimen, comienzan a llorar, se encierran en el cuarto. Entonces usted como mamá, como papá, ay, mi chinito, mi chinita, pobrecita. No, queridos hermanos, a uno no lo pueden silenciar, más cuando usted está diciendo algo que es cierto y que duele. Por eso a tantos sacerdotes, tantos obispos, tantas personas que predican, las quieren callar. Y bendito sea Dios, como le dijo Moisés, que hay tantas personas que predican, pero hay tantas personas que las silencian, porque siempre le están a usted diciendo que eso no está bien. Claro, y esa es la misión que ha recibido la iglesia desde los profetas: poder anunciar, denunciar, exhortar a la conversión, pero también dar testimonio de aquellas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida. Y el Señor, ¿qué le dijo a Juan? Juan, no lo bloquee, ¿no? Porque ahora es de costumbre, ¿no? Bloquear a la gente, ¿no? Usted manda un mensaje y claro, lo bloquea porque no les gusta, ¿cierto? O usted llama a alguien para decirle algo, hacerle un reclamo, ¿y qué pasa? No le contestan la llamada y lo bloquean. ¿Por qué? Porque lo quieren silenciar. Usted cuando no quiere escuchar a nadie, ¿qué hace? Coloca su teléfono en modo avión porque lleva más pasajeros, no mentiras. Coloca su teléfono en modo avión para que no le entre una llamada, un mensaje de WhatsApp, y usted silencia el teléfono para que no lo molesten y no lo perturben. Por eso, queridos hermanos, uno tiene que ser una persona que predica, que no se silencie papá y mamá en la casa con sus hijos, con sus hermanos y con las personas que están a nuestro lado, que usted no se silencie,
porque cuando usted se silencia, usted está pecando por algo que se llama omisión de culpa. ¿Cómo se llama? Por mi culpa y por mi culpa y por mi omisión de culpa, que muchas veces yo tengo la responsabilidad de no haber corregido, como dice San Pablo, a tiempo y a distiempo. No se deje silenciar, que su palabra, su voz sea escuchada, que sus contenidos o las cosas que usted emite, que siempre sean iluminados por el Espíritu Santo, como les dio a estas personas, a los 70 ancianos. Seguimos. ¿Están cansados? ¿No? ¿Cierto? Podemos seguir otra hora más, ¿no? Hoy no hay nadie en la televisión. Sus 8 comienzan a las 6, usted a las 6:30 que llegue a la casa, está bien. Seguimos. Dice el Señor, no se lo impidan, no le impidan hacer milagros. ¿Usted por qué tiene que impedirle a un hermano protestante que predique la palabra de Dios? ¿Por qué lo tiene que silenciar? Que él también predique, que también coopere con la tarea. Muchas veces pensamos que este grupo reducido de la iglesia que Dios creó, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, y que las otras denominaciones religiosas predican, pues que hagan el bien también en sus predicaciones, no se lo impidan. Si otras personas pueden hacer el bien, pues que lo hagan, usted no los bloquee en ese bien que quieren ellos realizar. ¿Por qué le dice el Señor que no se lo impidan? Porque nosotros a veces queremos escuchar todas aquellas cosas que nos convienen. Y seguimos. El Señor nos dice que el que debe beber un vaso de agua, porque son de Cristo, en verdad les digo que recibirán su recompensa. ¿Qué dice el Señor? ¿Que debe beber qué? ¿Un qué? Un vaso de agua. ¿Qué sucede? Recibirán ¿qué? La recompensa. Pero le faltó lo más importante, porque ustedes son de Cristo. ¿Ustedes son de qué? ¿Le pertenecemos a quién? A Cristo. Por el vaso de agua que usted da, ¿cierto? Ahora que está lloviendo tanto, que San Isidro Labrador nos ha escuchado en las plegarias del agua. Para dar un vaso de agua usted tiene que ir a preparar algo como cocinar un arroz, unos frijoles, ¿no? A ver la llave allí y va a ir a un vaso de agua, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Que porque usted de Cristo recibirá una recompensa. ¿Qué tanto bien usted hace dando algo tan insignificante como es un vaso de agua para los demás, algo que no necesita preparación? Porque usted es de Cristo, usted no se le olvide, es de Cristo. Pero pertenecer a Cristo es que hacer oración, participar de la Eucaristía, rezar el Santo Rosario, hacer obras de misericordia, ir a donde, al suplicio de la cruz, estar en el cenáculo, estar con el Señor siempre, porque somos pertenencia de ¿quién? De Cristo. Y eso es una cosa que lo nutre a uno y lo fortalece. Ante los problemas que yo tenga, entre mis situaciones, yo tengo que recordar que el Señor soy de su pertenencia, y que yo siento de la pertenencia del Señor. Él siempre me va a proteger, siempre me va a cuidar, por más malo que yo sea, y aun cuando estoy haciendo obras de caridad, voy a recibir una recompensa. Seguimos. El que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que se encajase en el cuello una piedra de molino y se lo echase al mar. El que haga que un ¿qué? ¿Con quién? Con estos pequeños. ¿Cuáles son los pequeños? Los pequeños son los niños, los pequeños son los vulnerables que los escandalicen. Pero ustedes y yo podemos hacer otro tipo de escándalo. Papá y mamá, cuando usted no corrige a su hijo, cuando lo trata mal, cuando lo insulta, usted lo está escandalizando, porque no es capaz de corregirlo.
Cuando su hijo anda por caminos oscuros, como en el consumo de sustancias alucinógenas o haciendo otro tipo de vejámenes, y no lo corrige, usted lo está ¿qué? Escandalizando. Usted profesor, usted abogado, usted médico, cuando usted no hace su trabajo bien, usted está escandalizando ¿a quién? A la sociedad, porque no hace las cosas de acuerdo a lo que se realiza. Por eso el médico, el abogado, ellos hacen el juramento hipocrático de buscar siempre el bienestar de sus pacientes. Y cuando usted no lo hace como un profesional, está produciendo ¿qué? ¿Un qué? Un escándalo. Cuando usted en su empresa de trabajo deja que las cosas pasen y pasen y pasen y pasen cosas negativas y usted se da cuenta y no es capaz de decir, usted está produciendo ¿qué? Un escándalo. Cuando usted permite que otras personas estén consumiendo pornografía y estén mandando videos pornográficos, usted está ¿qué? Díganlo, ¿cómo está? Escandalizando. Otro tipo de escándalos que se pueden producir. Usted dice, no, yo no he hecho nada, yo no he producido nada. Hoy el Señor se lo recuerda claramente. Usted, si produce esos tipos de escándalos en la sociedad, dice el Señor, que más le valdría que se pusiese en la nuca o en el cuello una piedra de molino y se echara ¿a dónde? Al mar. No piense que el molino es el molino que usted tiene en la casa, ya que tiene con ese arito y que usted le va dando y le va dando. No, el pueblo judío tenía otro tipo de molino. Un tipo de molino era una piedra grandísima. Haga de cuenta que aquí donde estoy, este amón que tengo, hay una piedra así grande, ¿cierto? Y en esa piedra había unos huequitos, y en esos huequitos había otra piedra más grande, y con esa piedra más grande, entonces usted aplanaba o machacaba, así pam, 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 pero es que era una piedra grandísima que caía ahí. Y otras piedras entonces la movían ¿quiénes? Los animales, o lo hacían con otro tipo de movimientos. Y usted con una piedra de esas en el pescuezo y se echa al mar, ¿qué le va a pasar? Se va a ahogar. El Señor está hablando en este momento en un lenguaje literal que se llama la hipérbole. ¿Cómo se llama? Que es una exageración que está haciendo Jesús en un género literario. Así como cuando usted le dice a esa persona que la sopa le quedó sin sal cuando le quedó salada. Está haciendo que una hipérbole. Usted dice, uy, está haciendo un frío como si parece que estuviese cayendo un montón de nieve. Usted está exagerando algo. Claro, y usted a veces es más exagerado en un ejemplo tan sencillo como es un chisme, ¿no? Que usted de un chisme pequeño lo vuelve más grande. Usted está generando ¿qué? Un género literario llamado una hipérbole. Eso es lo que el Señor está manifestando aquí. Y sigue diciendo, si tu mano te hace pecar, si tu ojo te hace pecar, si tu pierna te hace pecar, ¿qué dice? Hay que ¿qué? Fíjese que, ¿cuántos ojos tenemos? ¿Cuántos oídos? ¿Cuánta boca tenemos? Imagínense con dos. ¿Cuántas manos tenemos? ¿Cuántos pies tenemos? Fíjese, es decir, nos viene hablando el Señor de los dos que tenemos, ¿cierto? ¿Y por qué lo está diciendo? Pues porque eso generalmente son los órganos que nos permiten desplazarnos, que nos permiten hacer cosas importantes, pero el Señor está diciendo que tu ojo, tus manos, tus pies no sean cuestión de pecado, porque ustedes son de pertenencia ¿de quién? De Cristo. Porque si nos vamos por el pecado, nos vamos a un lugar que se llama la ajena, que dice el Señor que es el infierno, dice, al fuego donde no se apaga. ¿Donde no se qué? No se apaga. Pidámosle la gracia al Señor para que nosotros seamos personas de bien, que no nos silenciemos, que siempre digamos las cosas que tenemos que decir,
que las manos, nuestros pies, nuestros oídos, nuestro cuerpo lo utilicemos también en función de la evangelización, porque San Pablo va a decir que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Que Dios en su divina gracia nos siga acompañando, nos siga bendiciendo y sobre todo nos dé la capacidad de discernimiento. Que así sea. Digamos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creador de su